Pues vamos a dar continuidad a los temas que tenemos y empezamos con el mensaje a las iglesias. Y el lunes pasado pues estuvimos hablando de Tiatira, ¿verdad? El mensaje de Sí, Tiatira. estamos hablando de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, donde son el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, donde podemos encontrar que es el mensaje, digamos, los entendidos dicen que vendría a ser el mensaje universal a todas las Exacto. iglesias, ¿no? Donde está el compendio de lo que Dios le pide a las iglesias. Y vamos a comenzar en el capítulo 3, porque hasta ahora las que hemos visto estaban todos en el capítulo 2, ahora vamos al capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la Biblia, de la vida, perdón. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y termina, como terminan todas las cartas, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, el nombre de Sardis, vamos a intentar comenzar porque Sardis tampoco hay mucha información en la Biblia salvo esta carta, ¿no? Pero el nombre de Sardis deriva es una palabra griega y en sí es una palabra, no es singular, sino es una palabra plural porque se trata de dos pueblos, ¿no? Y habla de uno que está en una meseta y otro abajo en el valle. O sea, la misma ciudad estaba parte en la meseta y parte en el valle, entonces Sardis es una palabra plural que enumera los dos. Esta ciudad había sido capital del reino de Lidia y fue una de las ciudades, según dicen los historiadores, fue una ciudad poderosa porque estaba dentro de lo que era la encrucijada de caminos. Siempre decimos que los caminos que iban entre el Oriente y el Imperio Romano eran rutas comerciales, eran rutas con mucho dinero, donde se manejaba mucho dinero. Pero aparte Sardis tenía otra peculiaridad. Era una ciudad poderosa porque tenía esa posición estratégica en lo comercial, pero también tenía grandes cantidades de oro. Hay un río cercano que se llama Pactolos, entonces se extraía mucho de oro de ese río. De tal manera que uno de los gobernantes que tuvo llamaba Creso, y era muy conocido, se había hecho una frase, ¿no? Tan rico como Creso. ¿Por qué? Por la cantidad de oro que había acumulado como gobernante. Ahora, el tema es que al momento que se escribió el Apocalipsis, estamos hablando esta historia estaba hablando de unos 5 siglos antes de Cristo, ¿no? Toda esta historia. Correcto. Pero en el momento en que se escribió el Apocalipsis, en el año 1 de nuestra era ya, la ciudad se encontraba en una decadencia económica y solo quedaba, de todo ese esplendor económico que tenías, solo quedaba la gloria pasada, o sea, los vestigios. Claro. Ahora, el contraste entre lo que había sido y lo que era en ese momento no podía ser mayor. Por eso pareciera que con facilidad Sardis se levantaba económicamente y se caía. Esa era su gran debilidad, no era estable. Entonces, otro detalle interesante es que la ciudad estaba edificada sobre una colina con esa pendiente, ¿no? La meseta, la pendiente y el valle. Correcto.
era tan pronunciada que sus defensas, la defensa de la parte alta parecía inexpugnable, porque la rodeaban unos acantilados grandes. Era un muro de unos 400, más de 450 metros de altura. Bastante grande. Bastante, una pendiente bastante difícil. Obviamente se llega, pero hay que hacer todo un camino, otro camino, más fácil de defender. Ahora, sin embargo, esta ciudad fue capturada un par de veces, una por Ciro el Persa y otro por Alejandro Magno. Y lo curioso de la historia es que en estas dos ocasiones fue posible porque sus pobladores, los pobladores de Sardis, fueron sorprendidos por el enemigo. O sea, estaban tan acostumbrados a la defensa natural que tenían, que se olvidaron de velar. Entonces, cuenta la historia, que Ciro el Persa ofreció una gran recompensa para cualquiera de sus soldados que pudiera llegar a la fortaleza, ¿no? Y un día uno de estos soldados vieron un casco rodando, cuenta la historia que vieron un casco rodando, entonces empezaron a observar de quién es ese casco y comenzaron a seguir, porque el soldado que perdió el casco bajó a buscarlo y delató las posiciones y los caminos. Entonces, eso fue lo que propició que después este soldado que lo vio, junto con otros, fueron y entraron y capturaron la ciudad por ese lado. Ciro se hizo con los tesoros de la ciudad. Luego fue destruida esta ciudad por los jónicos, por Alejandro Magno en el año 501 a.C., primero por los jónicos y después en el 334 a.C. Religiosamente esta ciudad se daba el culto a Artemisa, una diosa que era asociada a la fertilidad y a la caza, y de ese templo de la diosa Artemisa quedan algunas ruinas que son muy importantes y dan la dimensión de lo colosal que fue ese templo y la ciudad en sí. Ahora, había una importante comunidad judía que, a diferencia de lo que sucedía en Esmirna y en Filadelfia, esta comunidad no parece que molestaba, perseguía a los creyentes. Recordemos que las primeras persecuciones estaban por un lado el Imperio Romano, pero también los judíos. Los mismos judíos. Los mismos judíos. Ahora vamos a lo que hacemos habitualmente, que es versículo por versículo. Si puedes leer nuevamente el capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Bien, vamos a reiterar, si alguno no ha visto los programas anteriores, en todas las cartas escribe al ángel, que la palabra ángel significa mensajero, pero en este caso se refiere no al mensajero como un ángel que lleva un mensaje, sino que el receptor del mensaje es el ángel, y se refiere al pastor, al obispo o líder espiritual, en este caso de la iglesia de Sardis. Ahora, la expresión los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, esto hace una descripción, el 7 es el número de la perfección, y hace una descripción de los recursos infinitos, ilimitados, en lo material y en lo espiritual que tiene el Señor, y que eran precisamente los que esta iglesia necesitaba para poder volver a la vida. Vamos a ver por qué. Y esto nos recuerda a nosotros que ni nosotros en forma personal, ni en conjunto como creyentes, ni como iglesia, podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos, que necesitamos los recursos del Señor, la plenitud de Cristo. Hay mucha gente que quiere vivir una vida cristiana, agradable al Señor, sin estar conectado con el Señor. Es como si quisiéramos, por dar un ejemplo, yo tengo un foco de luz enfrente y como si ese foco de luz quisiera seguir iluminando sin estar plenamente conectado
Imposible. Imposible. Así es la vida, así es nuestra vida. Necesitamos la gracia de Dios y los recursos que el Señor tiene, que son ilimitados, para poder nosotros cumplir con nuestra labor, cumplir con nuestra meta de ser sal y luz en esta tierra. Y hay un versículo que, si me permite decirlo, dice: apartados de mí, nada podéis hacer. Que se refiere a esto, o sea, separados de mí, nada podéis nada hacer. podemos No hacer. podemos hacer nada. Exactamente. Ahora, en Apocalipsis 1:20, si tienes ahí para leer, por favor. Apocalipsis 1:20. Sí. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea que vemos ahí que ahí ya el Señor estaba mostrando quiénes eran los ángeles, quiénes eran las estrellas, sí. a qué se refería. Ahora, estos también aparecen bajo el control de Cristo. Podemos decir que el Espíritu Santo, como los líderes espirituales de la iglesia, están en la... no el Espíritu Santo, sino que todos están en las manos del Señor por su Espíritu Santo y son causas de bendición para la iglesia. Ahora, sigue describiendo, como al resto de iglesias, acerca del conocimiento pleno y completo, la omnisciencia de Dios que hemos hablado. Cuando Exacto. dice, yo conozco tus obras. En todas repite lo En mismo. todas repite. Pero es porque nosotros, los seres humanos, tendemos a pensar que como nosotros somos limitados y tenemos un conocimiento limitado, que Dios es limitado. Entonces, es que nadie ve lo que yo hago. Dios lo ve. Porque tú no ves lo que hacen los demás, no quiere decir que Dios no pueda ver lo que haces tú y tú. Exacto. Dios lo sabe todo, lo bueno Y lo malo. y lo malo. Todo. Cuidado, porque lo que deberíamos hacer y no hacemos es considerado pecado. Dios lo sabe todo, lo bueno y lo malo. Lo que hicimos en público y lo que hicimos en oculto, en lo privado. Por eso dice el Señor, que oremos en privado y lo recompensará en público. Sí. Entonces, lo que hacemos en privado, Dios lo ve, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Eso significa la omnisciencia. Omni significa en todas direcciones, en todo lugar, en todo sitio, ciencia, conocimiento. Entonces, ahora, ¿qué significa que la iglesia de Sardis estaba espiritualmente muerta? Posiblemente los habitantes de Sardis vivían de la gloria pasada. Ellos estaban acostumbrados a vivir de la gloria pasada. En lo económico, en el esplendor, ellos verían el templo, las grandes construcciones pasadas, pero ahora económicamente todo eso lo verían como ruinas, porque tú puedes tener el mejor edificio, pero si no lo mantienes, se acaba. Si no tienes dinero para mantenerlo, se va arruinando, deteriorando. Sí. Y así sucede con todas las cosas. Entonces, esta gente estaría acostumbrada, porque ya no era una comunidad pujante económicamente, había perdido todo eso, entonces estaba acostumbrado a vivir del reflejo de lo pasado. Exacto. Y me llama la atención que dice que tiene nombre de que vive. Sí. ¿Verdad? Porque es la representación de que está viva, pero solo es una imagen, es una apariencia. Claro. Ahora, de igual manera que la iglesia, la comunidad de Sardis, la ciudad de Sardis, parece que los creyentes también vivirían de glorias pasadas. Pues sí. ¿Sabes que hay una... ¿cómo te puedo decir? Hay un paralelismo muchas veces. Cuando una iglesia, cuando un creyente no logra superar el pensamiento dominante de la sociedad, introduce ese pensamiento dominante en su casa, en su iglesia. No sé si me comprendes lo que te quiero decir. Te voy a dar un ejemplo. Isaías capítulo 6. Cuando tiene una visión celestial donde ve al Señor sentado en un trono grande y sublime, que sus faldas llenaban el templo, y escucha a los ángeles, los serafines y a los querubines, santo, santo, y que los querubines se tapaban los ojos para no ver. Bien, en medio de todo eso, hay una frase muy significativa de
Isaías. Dice, ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos, que habita en medio de un pueblo. ¿Qué característica tenía ese pueblo? Santo. Era un pueblo de labios inmundos. Ah, Él tenía el mismo problema. claro. O sea, hay un problema en la sociedad, un problema mental, espiritual, hay un problema de un pecado, hay un problema de una... nosotros que hemos vivido en diferentes sitios, nos damos cuenta que hay unos usos y unas costumbres diferentes, aunque hablemos el mismo idioma y tengamos Sí. una cultura muy similar. Exacto. Que tenemos una forma de pensar, que hay una forma de pensar muy concreta, por ejemplo, en tu país, y aún en tu país, dividido por zonas, cada zona se hizo de una forma de pensar muy concreta, con diferencias. Sí, nos vamos haciendo la forma de cada uno Exacto. de los lugares. Ahora, cuando esa forma dominante en cuanto a pecados, en cuanto a costumbres, en cuanto a cultura, entra a la iglesia y los líderes no saben discernirlo, el jefe de familia no sabe discernirlo y esa cultura o eso entra en tu casa, entra en tu forma de ser y se comienza a ser algo real, el mundo ha entrado. Eso es lo que significa. Sí, y nos hacemos a la forma de eso. Claro. Por eso es que hay un versículo que dice, no os conforméis a este mundo. O sea, no adoptes la forma de este mundo. No adoptemos la forma de este mundo, exacto. Exacto. Entonces, ahora, si el mundo ha entrado y has adoptado la forma de ese mundo, tienes nombre de que estás vivo, Pero estás muerto. pero en verdad estás muerto. Porque el Espíritu de Dios no mora ahí. Sí. Porque el que hace amistad con el mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Qué cosa, no? Sí. Entonces, y de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga o agua salada, Sí. porque hay dos versículos que hablan del tema. Entonces, esa iglesia podría ser como una iglesia que canta coros, pero la unción ya no está, las personas siguen adorando, pero hay palabras vacías, Sí. ya no se llora por los perdidos, Podrían hacer algunas obras que son de Sí. rutina, pero nada. pero no tienen esencia. Espiritualmente la iglesia se había convertido en un cementerio. Esto es interesante porque debemos cuidar que esa situación no se repita. O sea, es como que la situación de vivir de glorias pasadas que había en la ciudad de Sardis, posiblemente entró en la iglesia de Sardis. Entonces, la ciudad de Sardis vivía de la gloria económica que tenía en otro momento. La iglesia de Sardis seguramente surgió en un avivamiento, posiblemente dentro de lo que surgió en toda Asia Menor, las 7 iglesias, cuando Pablo estuvo en Éfeso, posiblemente surgió de uno de esos avivamientos, pero algo sucedió. Sí. Y se quedó con el pasado. Qué triste, y quizás vamos a profundizar, no profundizar, pero sí a ahondar en esto. Cuando una iglesia se queda en el pasado, quizás hubo un avivamiento, quizás cada uno de nosotros tuvo momentos de avivamiento y de haber sido usado poderosamente por Dios, ¿y ahora qué? Ese es Sí. ¿Vivimos de esos recuerdos? ¿O estamos en comunión tal con el Espíritu Santo de manera que el Espíritu Santo vuelva, esté haciendo permanentemente? Qué peligro, ¿verdad? Qué peligro. Qué peligro, porque podemos tener ese inicio con fuego y luego el Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo, ir apagándonos hasta el punto de que lleguemos a morir. Porque lo menciona como una iglesia muerta, a morir Sí. espiritualmente. Sí, pero recuerda que muchas veces no se ve porque la cultura que había en Sardis era la cultura de vivir del pasado y se había introducido en la iglesia y ellos seguían viviendo del pasado cuando Dios tiene cosas para hoy y cosas para mañana. Claro.
Cosas nuevas que ojo humano no vio, ni oído humano yo, y no han subido al corazón de hombre. O sea que son nuevas, revelaciones nuevas, experiencias nuevas, propósitos nuevos, cosas nuevas que Dios tiene. Y quedarse viviendo el pasado. Vamos a continuar con el versículo 2, por favor. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Bien, el Señor comienza aquí con la exhortación a sé vigilante. Es una exhortación. Esta recomendación, bueno, yo ahora le digo recomendación, pero recomendación es una cosa y exhortación es otra. La exhortación es algo más fuerte. Más fuerte. Entonces, tenía un sentido muy peculiar para esta iglesia en aquella ciudad, porque como ya hemos comentado 2 veces, había sido capturada debido precisamente a la falta de vigilancia. Recordemos. Hablamos de la vigilancia al inicio, cuando estábamos hablando de que estaba la ciudad en un lugar estratégico para el tema de la guerra. Tenía todo para ser inexpugnable, pero lo que falló fue la vigilancia. La vigilancia. La vigilancia. Y que tal vez la iglesia de Sardis pasaba como a sus antepasados en la misma ciudad, que se sentían seguros y confiados en la protección que le ofrecían los muros y no vigilaron. Error. Es un error grande. Velad y orad para que no entréis en tentación. Sí. Ya lo vamos a leer. Y es verdad que el creyente está protegido por el Señor, que son unas defensas mayores que cualquier ciudad pueda levantar. Pero esto no es para que nos relajemos o descuidemos nuestra vida espiritual, sino al contrario, para estar prevenidos constantemente, porque la tentación puede aparecer en cualquier momento y donde menos lo esperemos. Sí. Ahora, la falta de alerta espiritual puede resultar muy costosa. Primera de Pedro 5:8. Aquí lo vamos a leer. Porque el apóstol Pedro exhortó con su carta en este sentido a los creyentes. Y es muy importante. Si lo tienes, léelo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sí. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Qué interesante, ¿no? Sí. Ayer precisamente estuve viendo un documental, si bien no era de leones, pero era de otro felino, que tienen el mismo sistema de cacería. Ellos acechan a la manada y esperan al débil y al descuidado. Sí. A las crías, al débil y al descuidado. Y entonces cuando ¡pumba!, lo atacan. Así es. Ese como león rugiente, o sea, que el diablo actúa de la misma manera que actuaría el león. Él no puede, cuando un creyente está lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo, hay una fortaleza interior en el creyente que no puede ser avasallado, ni atacado, ni avasallado por el diablo. Por eso el diablo tiene que dar vueltas y crear las circunstancias para que te descuides, y ahí recién puede contigo. Exacto, y yo recuerdo en esos reportajes de los animales de que esos animales son astutos, observan desde lejos, están viendo. En el momento en que ven un descuido, un pequeño descuido, ahí van. Exacto. Entonces, y ahí es el gran problema del descuido. El descuido para Sardis, como ciudad, sí, teniéndolo todo para ser inexpugnable, fue su caída. El descuido espiritual pudo haber sido la caída de esta iglesia. Exacto. ¿Y por qué? Se deduce por como el Señor le dice que velar, le afirma, sé vigilante. Entonces coincide con el hecho de que esa ciudad, sus problemas históricos fue de falta de vigilancia. Es como lo que yo decía, el pensamiento imperante en la ciudad puede entrar en la iglesia.
Entonces necesitamos resistir el pensamiento como iglesia y como creyente, resistir el pensamiento imperante en el mundo. Exacto. Ahora, vamos a continuar. Sigue diciendo, afirma las cosas que están para morir. Esto significa que no debemos pasar por alto, ni minimizar aquellas cosas que el Espíritu Santo nos va avisando que debemos morir, o sea, dejar de lado. Crucificar. Jesús dijo, aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Y cada uno de nosotros sabe que hay que crucificar. Hay mucha gente que quiere crucificar al diablo y reprender la carne, y no es así. Al diablo se le reprende, pero a la carne hay que crucificarla. Sí. Entonces, cuando dice que hay que morir, dice que la Biblia dice que debemos morir a los deseos de la carne. Entonces está hablando de la carnalidad. Sí. Y coincide con el hecho de velar porque Satanás no puede atacar o no tendrá éxito atacando a alguien espiritual. Sí lo tendrá atacando Al carnal. al carnal. Entonces, el Espíritu Santo siempre nos habla de una o de otra manera para corregir nuestras vidas. Y Él, el Espíritu Santo, como nadie, sabe aquello que no nos edifica, sino que por el contrario nos aleja de una vida plena de comunión con el Espíritu, del servicio. Entonces debemos aprender a ser sensibles a la voz del Señor, a la voz del Espíritu Santo, para que podamos conocer la voz del Señor, entender lo que nos pide y con su ayuda morir a aquellas cosas que sean costumbres, deseos, planes. Ahora vamos con algo. Amistades, relaciones que en vez de hacernos progresar en nuestra vida de fe, nos hacen retroceder. Disminuir. Exacto. Entonces, es importante esto, es importante porque el Espíritu Santo, y creo que la semana pasada cuando hemos hablado de la iglesia de Tiatira también hemos tocado parte de esto. Si algo nos lleva a separarnos la vida en el Espíritu discurre por esta manera y la vida de la carne discurre en otro sentido. Son incompatibles. Si vamos por la vida carnal, nos vamos alejando de Dios. Nos vamos acercando a este mundo. Como Lot. Lot se fue alejando de Abraham y se fue acercando a Sodoma. Fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca. Hasta que terminó viviendo en Sodoma. Exacto. Ese es el peligro. Ese es el peligro de no morir. Sí. No es de la noche a la mañana nunca, ¿verdad? Exacto. Nunca es de la noche a la mañana. Bien lo has dicho. No es algo así. Así es el momento de la caída final. Sí. Pero el desbarrancarse es algo lento, paulatino. Acercarse al precipicio. Exacto. Ahora, siempre hay una relación directa entre nuestro crecimiento y nuestro paso por la cruz. Si en la medida que no hacemos morir lo carnal, las pasiones desordenadas, lo carnal en nuestra vida, difícilmente crezcamos en nuestra relación con Dios y en nuestro conocimiento de Dios y en el servicio. Y tiene que ser diario. Diario. Toma tu cruz cada día. Niégate a ti mismo y sígueme. Y sígueme. Ahora, algunas veces es porque Dios quiere que con este acto probar nuestra fe, nuestra obediencia, como en el caso de Abraham. Abraham fue el padre de la fe. El padre de la fe. Pero fue probado. A Abraham le fue dado un hijo de mayor, su único hijo, y Dios se lo pide en sacrificio. Y él tuvo que morir. Estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo por amor y obediencia. La fe, el amor,
Muchas veces decimos, tenemos fe y amor, amo a Dios con todo mi corazón. ¿Cuánto le obedeces? Ahí está la medida de tu amor. Es la evidencia. Yo tengo ¿verdad? una fe enorme, ¿cuánto le obedeces? Sí. Entonces no podemos decir que tenemos fe en el Señor, que amamos al Señor si no le obedecemos. Exacto. Entonces, Abraham fue probado y muchas veces seremos probados. ¿Hasta qué punto estaremos dispuestos a tener fe, a tener amor y a tener obediencia? A renunciar. A renunciar. Obviamente, para el que no conoce la historia, Dios lo quiso probar, no permitió que le suceda nada a Isaac. Ahora, en otros casos, Dios, lo que nos pide el Señor es que nos deshagamos de aquello que nos entorpece. Un hijo no entorpecía a Abraham, simplemente quería probar su corazón. En otros casos, sí, Dios te pide aquellas cosas que te entorpecen. Muchas veces nos unimos a yugo desigual y eso nos entorpece. Y vamos al ejemplo de Abraham también. Cuando Abraham salió, Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, vete de tu tierra y de ¿quién más? Tu parentela. A una tierra que yo te mostraré. Abraham se llevó a Lot, su sobrino, que después le trajo problemas, y se llevó a su padre Taré. Y hasta que no murió Taré, Abraham no avanzó. Abraham salió, sí, dio vueltas en el desierto, pero la Biblia no cuenta que haya avanzado, que haya progresado hasta que murió Taré. La Biblia nos cuenta que se llama Taré. ¿Y sabes qué significa Taré? No, ¿qué significa? Tardanza. Encaja todo en la historia. Claro, entonces la tardanza tenía que ver con la desobediencia. Claro, porque realmente no obedeció a Abraham a lo que le dijo. Exacto. Medio obedeció. Medio obedeció. Y entonces lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era que le sea obediente a lo que Dios le había dicho. Hay algunos que dicen, ¿qué tiene de malo ocuparse del Padre? No, yo no digo que tiene o deja de tener de malo, simplemente que Dios, hay veces que Dios sabe más que nosotros, ve más que nosotros. Y quizás alguien está envuelto en una relación, en una amistad, en un negocio, en un yugo desigual de alguna manera con alguien que no tiene una misma visión. Entonces, por ejemplo, como pastores en las iglesias, cuando los jóvenes quieren, y que es lo justo, que se encuentren el noviazgo y a través del noviazgo encuentran la persona con la cual compartir la vida, es lo deseable, porque Dios quiere que cada uno deje a su padre y a su madre y vaya con... Sí. Y haga su familia. Ahora, el problema es cuando la persona esa no va a ser un yugo igual, no va a compartir, no comparte, sino que prima más el enamoramiento que la parte pragmática. Y nosotros, yo sé que hay alguien que va a decir, pero ¿y el romance? Sí, no está mal el romance, pero ¿por qué darle rienda suelta al amor con alguien? La Biblia dice, en Cantar de los Cantares dice, no hagas despertar el amor. El amor es algo que uno puede dejar que se despierte o uno puede controlar en determinadas circunstancias. Entonces uno tiene que aprender a relacionarse con la persona con la cual vas a hacer un proyecto de vida que verdaderamente vaya hacia adelante y no que uno tire para un lado y otro tire para otro. Amós dijo, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Exacto. Entonces, hay cosas que Dios pide. Y es que es lo que has dicho tú antes. Él conoce las cosas, sabe lo mejor para mí. Y si yo tomo decisiones desobedeciendo a lo que Él me ha dicho, al final puedo no avanzar, que es lo que ha pasado en este caso, ¿verdad? Exacto. Recién avanzó, nos cuenta la historia, cuando murió Taré. Recién avanzó. Hay veces que recién avanzamos cuando nos decidimos a ser obedientes completamente. Exacto.
cuando nos decidimos a dejar cosas de lado que sabemos que tenemos que dejar, que ya Dios nos mostró y nos habló que tenemos que dejar, que ya hemos recibido el consejo oportuno que tenemos que dejar. Y hasta ese momento podemos avanzar como realmente Él quiere que avancemos. Exacto. Bien, vamos a continuar. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso fue lo que Jesucristo le dijo a la iglesia. En Sardis, la queja del Señor Jesucristo a su iglesia es porque sus obras no se hacían conforme al criterio de Dios. Porque no es cuestión de hacer. Sí, porque obras se pueden hacer, pero si no se hacen conforme a Claro, la voluntad de Dios. No es cuestión de activismo, es cuestión de hacer lo que Dios quiere a la manera de Dios, ¿no? Sí. Recordemos que, bueno, ahora no me acuerdo exactamente, pero hay un momento donde ofrecieron un sacrificio y, por ejemplo, el caso de Saúl. Saúl ofreció un sacrificio, pero a él no le correspondía hacerlo. Exacto. Pero qué malo, qué hizo de malo si ofreció un sacrificio para adorar al Señor, pero a él no le correspondía. Lo importante no es hacer por hacerlo, lo cuestión es obedecer. Un ejemplo perfecto para esto, porque lo de Saúl fue tremendo. Sí. Recuerdo yo que luego llega el profeta y el profeta le dice, ¿por qué has hecho esto? Y él empieza a justificarse y dice, no, es que el pueblo me estaba presionando, y empieza a justificar. Y no solamente eso, sino más adelante Saúl la lió mal y en un momento el Señor dice, me pesa haberle puesto por rey. Sí. Eso es lo que trae la desobediencia, la cabezonería, la terquedad. La terquedad. Sí. Bueno, al fin y al cabo, lo que en verdad importa en una iglesia no son si los cultos de los domingos se llenan, si están animados, si hay luces, buena música, sino si cada uno de los creyentes está avanzando hacia la madurez, o sea, pareciéndose cada día más a Jesucristo. Ese es el punto del cual Dios quiere que analicemos nuestra vida. Cada día, en el día de hoy, o con respecto a la semana pasada, o con respecto al mes pasado, con respecto al año pasado, ¿voy creciendo, sí o no? ¿Me voy pareciendo más a Cristo? ¿La gente ve más a Cristo en mí o no? Ese es el punto. Y si no voy creciendo, pues por todo lo contrario voy retrocediendo. Voy retrocediendo. Ahora, este versículo nos hace ver que el Señor espera algo concreto de la vida de cada uno de sus hijos. Y está buscando evidencias de nuestra lealtad y amor hacia Él. Entonces, esto es algo que debemos tomar muy en serio, porque normalmente los creyentes tienen la tendencia a centrarse en sí mismo y espera que Dios le ayude. Y le puedes nombrar en la oración todos los versículos bíblicos que quieras, que no lo vas a convencer ni vas a torcer su voluntad si no haces tú la voluntad del Señor. Es así. Porque a veces quieren torcer. Yo escucho a veces que hay gente que es como que quisiera recordarle a Dios que Él se comprometió más allá de todas las cosas. Y el Señor dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y en varios pasajes bíblicos dice así. Sí. Entonces, estamos hablando de que no vamos a torcerle por recitarle la Biblia de memoria, no vamos a torcer la voluntad de Dios, sino la única manera es la obediencia. Obediencia quiero. No sacrificios. Y no sacrificios. Acuérdate y pues de lo que has recibido y oído, Y guárdalo. guárdalo y arrepiéntete. El resto fiel en Sardis, porque en Sardis había un resto que había permanecido fiel, debía acordarse y tener en cuenta o recordar lo que había recibido y oído. Es decir, necesitaban volver a las verdades de la palabra de Dios que habían escuchado y les habían llevado a crecer y a su conversión. Era imprescindible que guardasen esto en sus corazones. Seguramente habían dejado de leer sus Biblias. Es algo muy común que les sucede. Bueno, en ese entonces no había la Biblia que conocemos, pero habían dejado de leer la Torá, Las Escrituras. las Escrituras.
pero sí seguramente ya habían comenzado a circular las cartas de Pablo, de Juan, de las enseñanzas. Ya habrían empezado a circular, así que ya algo tenían. Sí. Entonces es muy importante no dejar de lado. Hay mucha gente que deja de lado la Biblia. ¿Sabes cuánta gente? Hace unos años, en la iglesia de la cual vengo, en Uruguay, comenzamos por un sistema de trabajo, en una hoja, el liderazgo de la iglesia tenía que rellenar, no era obligatorio, pero rellenar cuánto tiempo oraba por día y cuánto tiempo leía la Biblia por día. Si hiciésemos eso, te sorprendería lo poco que lee y lo poco que ora el promedio del creyente. Sí. Te sorprendería. Si lo mismo hiciesen con la comida terrenal, estarían todos así. Desnutridos. Desnutridos. Te lo puedo asegurar. Sí. Ahora, en este caso, la falta de una buena dieta espiritual les habría llevado a estar débiles para hacer frente a las situaciones que tenían delante. Por eso es necesario nutrirse bien espiritualmente, tener una dieta, una buena dieta espiritual, o sea, leer la Biblia, escuchar mensajes verdaderamente que hablen. El otro día estuve con un matrimonio de hermanos que iban a una iglesia y decía, el pastor es muy bueno, es muy buena persona, muy buen teólogo, pero resulta que predica y enseña teológicamente todo muy bien, pero no nos alimentamos bien porque no nos enseña a llevarlo a la vida práctica. Y la teología es una cosa, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que atraviesa hasta los tuétanos, hasta partir del alma del espíritu y discierne las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios tiene que ser expuesta y tenemos que verla de una manera por el Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla, que lo podamos aplicar a cada área de nuestra vida. Exacto. A cada área de nuestra vida. Ahora, sin duda, esta iglesia llegó a esta situación espiritual por una cuestión de desidia. Y era de lo que se tenían que arrepentir. Y eso es lo que nos pide el Señor, que nos arrepintamos. Ay, cuánto tiempo nos roba YouTube, Netflix, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok. A que la gran mayoría de eso nos roba más tiempo del que le dedicamos a la palabra de Dios y a la comunión con Dios. Sí, y cuando hablabas antes de nutrirse, yo me ponía a pensar de que nosotros como humanos, como personas, pues necesitamos pues minerales, nutrientes para nuestro cuerpo, un balance acerca de ciertos alimentos, ¿verdad? Para mantenernos bien. Y tú mencionabas de que la lectura bíblica pues es parte del balance espiritual que necesitamos. También la oración, creo que estar orando, leyendo la palabra es importante para mantenernos nutridos espiritualmente. Y es la forma de velar, no hay otra forma de velar. Porque velar es velar orando y leyendo y estudiando la Biblia. Es la forma, no hay otra forma, porque yo no me veo estar todo el día, ¿dónde están los demonios? ¿Dónde están los demonios? No veo. No. Eso es imposible. Entonces, en 1 Corintios 16:13 dice, velad, estar firmes en la fe. Así que, ahora, el cristiano debe estar siempre en guardia en contra del pecado. Ahora, contra el pecado propio, no el pecado del otro. Sí. Porque aquí hay algo que es verdad. Muchas veces estamos más pendientes del pecado del prójimo. Sí. Por eso el Señor dice que debemos mirar nuestra viga y no la paja del ojo del vecino. Sí. Entonces, para todo esto, el Señor
nos llama a velar para que no caigamos en la tentación. De hecho, Mateo 26, 44, Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, Más la carne es débil. pero la carne es débil. Sí. Qué enseñanza, ¿no? Y lo dice muy claro. Ahora, sigue diciendo, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, una vez más tenemos una llamada del Señor a velar, algo que, como ya hemos visto anteriormente, ellos entenderían muy bien después de lo que había ocurrido en su historia, ¿no? Porque claro, ellos ya sabían de la historia, entonces sabían la importancia de velar. Era algo dentro de la cultura de la sociedad. Ahora, también encontramos una advertencia acerca de la venida del Señor. Vendré sobre ti. Seguramente no debamos entenderlo como una alusión a la segunda venida de Jesucristo, sino como una venida anticipada en juicio sobre la iglesia de Sardis. Esta venida puede llegar a producirse de diferentes maneras. Si tienes ahí para buscar 1 Corintios 11, 30 y 32. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinaremos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Sí, está hablando que el juicio no tiene que ver con el juicio eterno, el juicio final, sino juicios que van viniendo sobre la iglesia y sobre los creyentes. En este caso, dice, hay muchos enfermos y debilitados. Por no haber hecho las cosas que tenían que hacer, hay muchos que se debilitan espiritualmente, hay otros que caen enfermos y hay otros que duermen, o sea que mueren antes de tiempo. Exacto. Y podemos hablarlo de forma espiritual, pero también de forma natural. Exacto, antes de tiempo. La manera es, si pues nos examinásemos, no es que yo te examino a ti y tú me examinas, si nos examinásemos, si mirásemos la viga en nuestro ojo, nos daríamos cuenta. Sí. Vamos a continuar. Tienes ahí Apocalipsis, capítulo 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Esto nos dice que la mayoría de los creyentes en Sardis estaban contaminados por el pecado, porque dice, tienes unas pocas, no es que... Sí, haciendo una comparativa del número de personas. Exacto, el porcentaje sería mayor de los que estaban mal que los que estaban bien. Sí. Entonces, seguramente llevarían una doble vida, que esto desagrada al Señor. Desde el principio, Satanás ha buscado la forma de ensuciar al pueblo de Dios a través del pecado. Por ejemplo, cuando logró que la descendencia de Set, por medio de las hijas de Caín, fueron seducidos para caer en pecado y contaminarse. Eso está en Génesis capítulo 6. Tengo muchos versículos, pero no tengo el tiempo. Ahora, en tiempo de los judíos, en que estos volvieron a su tierra después de los 70 años de exilio, sí. El pueblo se encontraba contaminado con el pecado, e incluso el sacerdocio, porque el sumo sacerdote Josué, que era el líder espiritual de la nación, se encontraba en esta condición. Esto está en Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 3, que dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. O sea, Satanás siempre trabaja para tratar de emponzoñar, manchar a la iglesia, a los creyentes. Sí. Por eso dice, como león rugiente anda buscando a quien devorar.
Por eso dice, velad, y se repite y reitera, velad. Y es un enemigo que no descansa. Entonces ahora el Señor amonesta a la iglesia de Sardis, donde la mayoría de los creyentes se encontraban contaminados, y como Josué, sus vestiduras estaban sucias. El pecado había manchado las vestiduras, obviamente, y los había inducido a una muerte espiritual. Por ello la Biblia nos exhorta a morir a los deseos de nuestra carne y para andar en el Espíritu. Mira lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Por eso dice, haced morir los deseos de la carne. Y sigue diciendo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hoy en día hay muchos cristianos que pueden descuidarse, se descuidan de practicar este principio espiritual. Y muchos, como los creyentes de Sardis, sin darse cuenta, han contaminado sus vestiduras blancas, simpatizando con el pecado y creyendo que pueden tener amistad con Dios y con el mundo, ignorando lo que dijo Santiago. Y ahora te pido que lo busques. Santiago capítulo 4, versículos 4 al 10. Ahí es muy importante porque vemos que Santiago es claro al decirle a los pecadores que se limpien y a los de doble ánimo que se purifiquen. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Qué interesante, ¿no? Está claro, sí. Más claro imposible. Y como el tiempo apremia, vamos a Apocalipsis 3:5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, dice, a los que hayan sido fieles se les hace una triple promesa. Los vencedores son los fieles, Sí. obviamente. Primero serán vestidos con ropas blancas. Ahora, ¿qué significa estas ropas blancas? Hay estas referencias. En el mundo antiguo representaba la alegría de las fiestas. Eclesiastés 9:8 dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos. La ropa blanca puede que represente el hecho de que los fieles serán huéspedes en el banquete de Dios. Por otra parte, en el mundo antiguo las vestiduras blancas representaban la victoria. Cuando se celebraba un triunfo romano, todos los ciudadanos se vestían de blanco y la misma ciudad se decía que era Urs Cándida, que estaba de blanco. Y las vestiduras blancas puede que representen la recompensa a los que hayan obtenido la victoria. Y otro punto es, en cualquier país y en cualquier época, el blanco es el color de la pureza. Y según las vestiduras blancas puede que represente la pureza cuya recompensa es ver a Dios. En Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de puro corazón, Porque ellos verán a Dios. ellos verán a Dios. Ahora, por otra parte, cuando dice sus nombres no serán borrados del libro de la vida, el libro de la vida es una concepción que se encuentra a menudo en la Biblia. Por ejemplo, Moisés estaba dispuesto a que su nombre fuera borrado del libro de la vida. Esto dice en Éxodo capítulo 32, 31 al 33. Por otra parte, en los tiempos antiguos, las ciudades acostumbraban a tener libros donde se registraban los nombres de todos sus habitantes. Y el salmista David esperaba que los malvados fueran borrados del libro de los vivientes. Salmo 69, 28. Ahora, cuando llegue el juicio, el gran juicio del trono blanco, los que estén inscritos en el libro de la vida serán librados de la ira de Dios.
Esto dice Daniel 12:1. Y Pablo, ya para casi terminar, dice Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo con el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En Apocalipsis hay 5 veces referencia al libro de la vida, y cada persona que tiene a Jesús tiene la vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que tiene a Jesús tiene la vida. Y bien, la promesa de Cristo es a los que vencen al pecado, al mundo, al pecado y a Satanás, es que están inscritos en el libro de la vida. Sí, y me llama la atención que dice, no serán borrados. No serán borrados. O sea que algunos estarán escritos y pueden ser borrados. Algunos que están escritos pueden ser borrados. Eso es verdad. Esto es para aquellas doctrinas o iglesias que enseñan eso de salvo siempre salvo, o que la salvación nunca se pierde. Hay mucha gente que pregunta, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Bueno, aquí si algo está inscrito y dice no será borrado, quiere decir que en su defecto puede ser borrado. Exacto. Sin entrar en mayor discusión al respecto. Sí, así es. Bueno, Carlos, se nos ha ido el tiempo, pero creo que ha estado bastante interesante y es muy importante los detalles que hemos dado. Pero como todas las cosas, discúlpame, lo importante es que esto sirva para hacer un escáner de nuestra vida. Sí, que es lo que hace el Señor en cada una de las iglesias. Yo leo la palabra y me escaneo mi vida y empiezo a ver en qué estamos fallando. El Señor dice muy bien, hay cosas que están bien, pero hay otras cosas que están mal. Exacto. Y hay que evaluarlas, examinarlas, y gracias a su misericordia podemos arrepentirnos y podemos seguir adelante. Exacto. Muy bien, pues gracias, Carlos. Un placer. Gracias a los que nos ven y nos escuchan por estos medios. Hasta la próxima.